Bienvenidos a Economía. Los inversores temen una posible recesión y ven cómo los mercados mundiales se desploman. En Wall Street, el S&P 500 marcó un 21,7 por debajo de su récord establecido a principios de año. Esto significa que es probable que el mercado entre en lo que se conoce como un mercado bajista y se produce después de que los datos publicados el viernes pasado indicaran que la inflación está empeorando. Los operadores especulan ahora con que la Reserva Federal de Estados Unidos subirá los tipos de interés esta misma semana. Los últimos mercados bajistas se produjeron al comienzo de la pandemia y durante la crisis financiera de 2009. Bueno, vamos directos a hablar con Ana Nieto en la Bolsa de Nueva York. Este desplome se produce tras el último mal dato de inflación de Estados Unidos y la reunión de la Fed. ¿Qué se espera, Ana? Pues espera que la Reserva Federal tome una acción muy decidida y muy rápido para endurecer las condiciones financieras. Y es por ello que los inversores han visto la necesidad de salir corriendo del mercado. Esto significa que probablemente haya que tomar muchas subidas de tipos de interés para atajar la inflación, que está mucho más alta de lo esperado, según conocimos la semana pasada. La Reserva Federal se reúne esta misma semana. El miércoles estaba previsto que subiera 50 puntos básicos, medio punto, pero ahora se empieza a hablar de 75 puntos básicos y hoy mismo, en plena debacle, se ha estado hablando incluso de 100 puntos básicos. Eso significa que el dinero va a salir, eso significa que puede haber una recesión, que el escenario de la desaceleración suave es un escenario en el que ya cada vez se cree menos. Al menos este año sí que habrá una desaceleración. La mayor parte de las previsiones de recesión vendrán para el año que viene. Pero uno de los momentos que se ha visto hoy también en el mercado es la inversión de la curva de tipos de los bonos del Tesoro. Cada vez que hay una inversión de tipos se produce una recesión. Y eso es lo que están temiendo todos los inversores en todo el mundo realmente. Y mientras tanto, lo que también se desploma son las criptomonedas. ¿Qué está pasando en este mercado? Bueno, las criptomonedas, a nadie le gusta que le drenen la liquidez, a nadie le gusta que le suban los tipos de interés con los que se toman prestados dineros para luego seguir invirtiendo, y es el caso de que también afecta a las criptomonedas. Este es un mercado de alto riesgo. Cuando se produce un drenaje de liquidación, este mercado va a sufrir. A esto se le añade el hecho de que hay varias plataformas que están encontrándose con problemas de liquidez. No están siendo capaces de devolver el dinero a las personas que han invertido en ellos. Binance está teniendo, que es una de las plataformas mayores de criptomonedas, está teniendo problemas para devolver dinero a sus inversores. Hay otra plataforma que hace préstamos para invertir en criptomoneda, que se llama Celsius. También están teniendo problemas. Y algunas de las empresas que han empezado a crearse justo en los últimos meses están empezando a despedir al personal. Se piensa que hay algunos señales de que pueda haber un riesgo sistémico en este mercado de criptomoneda, y el Bitcoin no deja de caer en los mercados. Gracias, Ana, desde Wall Street. Y Amazon se ha ofrecido a compartir datos de mercado con otros vendedores que compiten en su plataforma y aumentar la visibilidad de los productos de la competencia para sus usuarios. ¿Con qué intención? Pues con la de convencer a los reguladores de la Unión Europea de que cierren sus investigaciones sin una multa. Los guardianes de la competencia en Bruselas acusaron en 2020 a Amazon de utilizar su tamaño, su poder y la recolección de datos para promocionar sus propios productos y obtener una ventaja desleal sobre los comerciantes rivales que venden en su plataforma. El mayor minorista online del mundo espera que sus concesiones eviten una posible multa de la Unión Europea que podría alcanzar el 10% de su facturación mundial. Estos son datos según informó Reuters el año pasado. Con la guerra de Rusia a punto de entrar en su quinto mes y los puertos de Ucrania todavía cerrados, los consumidores de todo el mundo ven cómo se disparan los precios de los productos básicos. Gran parte de los combates se centran ahora en el corazón agrícola de Ucrania, en el sur y en el este del país. Nuestro compañero Nick Connolly visitó a una agricultora en el frente de batalla cerca de Mykolaiv.
Los pájaros y los tractores no son lo único que se oye en las 4.000 hectáreas de Nadiya Ivanova. A lo lejos el fuego de artillería no descansa, pero Nadiya y su equipo tienen otras preocupaciones. Mire, este trigo está desnutrido, le falta cariño, por eso no crece bien. Pero esto no ha sido por falta de esfuerzo. Al inicio de la temporada de cultivo, Nadiya no podía acceder a sus campos, que se encontraban en zona de guerra. Ahora los combates están a unos 25 kilómetros, lo suficientemente lejos para que ella y su equipo puedan volver al trabajo. Los misiles hacia Mykolaiv sobrevuelan nuestras cabezas. El trigo en los campos se incendia muy fácilmente con toda la paja seca. Con un impacto directo podrían perderse hectáreas en cuestión de minutos. Este misil ruso sin explotar estaba hundido 1 metro en el suelo. Es solo una parte de la artillería que los rusos dejaron tras de sí, junto con minas terrestres e incontables proyectiles. También se llevaron muchas cosas, desde motosierras hasta comida, e incluso cubiertos. Este pulverizador era el orgullo de la granja. Acababan de adquirirlo por más de $250.000 euros. Fue destruido antes de poder estrenarlo. Usaron bombas de racimo que destrozaron el equipamiento. Es un desastre. Mira los agujeros en ese tanque de pulverización. Con meses de trabajo perdidos y gran parte de su maquinaria destruida o sin combustible, Nadiya pronostica que la cosecha de este año será con suerte modesta. Al contrario que la que contienen estos graneros, 2021 fue un año récord en el sur de Ucrania que permitió llenar los hilos de grano. Gran parte ni siquiera había llegado a los mercados mundiales cuando estalló la guerra a finales de febrero. Muchos agricultores guardan su grano hasta que los precios suben en invierno. Apenas faltan 10 días para la primera cosecha de este año, la de cebada. La mayoría de los agricultores apenas tendrá dónde almacenarla. El grano era como el oro, podías venderlo fácilmente cuando querías. Esta es la primera vez que no podemos quitárnoslo de encima. Con los puertos ucranianos no solo cerrados, sino también minados y sin un acuerdo con Rusia para reabrirlos, se buscan desesperadamente alternativas fluviales y ferroviarias. Pero ninguna se acerca a la capacidad y el precio del transporte por mar. Incluso en las nuevas rutas, los camiones necesitan varias semanas para descargar. Por ahora el grano de estos campos y de otros miles no irá a ninguna parte. Esta situación obliga a Nadiya a luchar para pagar a sus trabajadores mientras que el mundo necesita desesperadamente sus cereales. Al menos sigue produciendo. Así, cuando los puertos vuelvan a abrirse y cesen las hostilidades, habrá una cosecha que vender. Con este panorama, desde el estallido de la guerra en Ucrania, el precio del trigo no deja de batir récords. Algo que se nota también en el Líbano. El país mediterráneo, ya azotado por una crisis endémica, compraba la mayor parte de su trigo a Ucrania y a Rusia. Pero ahora la harina empieza a escasear. Las panaderías solo producen una parte del pan que se necesita. Los mayoristas de harina también se ven perjudicados y exigen una solución urgente. Pero la crónica crisis política del Líbano no da razones para el optimismo. Las filas para comprar pan comienzan temprano, como en esta panadería del sur de Beirut. Su dueño ya no tiene casi nada para vender. El pan escasea en el Líbano debido a la falta de harina. Ya usamos casi toda la harina que teníamos para hornear hoy. Después de 2 horas ya no teníamos más pan, ni aquí ni en las otras filiales. Tampoco hay pan en el supermercado. La escasez de harina se debe a los problemas de suministro de los mayoristas. En este negocio se vendían unas 25 toneladas cada día. Ahora apenas puede proveer 1 tonelada al día y los suministros se acabarán pronto. Gran parte del trigo proviene de Ucrania y de Rusia, al igual que el aceite de girasol. Ahora urge encontrar nuevos proveedores. El gobierno debe asegurar préstamos y encontrar alternativas al trigo ucraniano.
También necesitamos dónde almacenarlo, ya que perdimos nuestros silos de trigo con la explosión del puerto de Beirut. Ahora no tenemos dónde almacenar el trigo. La devastadora explosión en el puerto de Beirut hace casi 2 años no solo destruyó los silos de trigo, sino también la confianza ciudadana en la política. El país atraviesa una crisis económica. La moneda está en caída libre. Los precios de los alimentos han aumentado más de un 600%. El Banco Mundial prometió un préstamo de $1 millón para adquirir trigo, pero el dinero aún no ha llegado. Nos preocupa seriamente que la crisis entre Rusia y Ucrania siga creciendo. Importamos cerca del 80% de nuestra harina de Rusia y Ucrania. No tenemos reservas nacionales en el Líbano. El último pan del día que sale del horno es supervisado por el panadero Mohamed, quien no sabe si volverá a tener harina para mañana. Y aunque Rusia supuestamente ha prometido desbloquear las exportaciones de trigo, al Líbano aún no ha llegado nada. Exigimos una solución para este país. Estamos hartos. La gente está emigrando porque ya no es posible vivir aquí. Ni siquiera hay pan. Horneo algo con papa y la poca harina que tengo. Ahora somos inventores, ¿sabe? La gente en el Líbano teme que muy pronto ya no haya más pan. Hasta aquí la economía. A ustedes, gracias por elegirnos. Cuídense mucho desde donde quiera que nos acompañen y hasta pronto.